Bueno, entonces el tema de hoy es conversores analógico-digital. Y antes de ver qué es lo que es un conversor y cómo lo manejamos en el PIC, tenemos que ver un poquito de teoría de qué es lo que es una señal analógica y una señal digital. Una señal analógica es una señal continua que posee valores que van variando con el tiempo. Presten atención, es una señal continua, ¿sí? O sea, puede tener infinitos valores y que va variando en el tiempo. A diferencia de una señal digital que tiene valores discretos. Discretos quiere decir que puede tomar finitos valores, o sea, pueden ser un montón de valores posibles, pero finitos, conocidos, ¿sí? Una señal continua tiene valores infinitos, infinitos posibles valores. Entonces, la señal digital tiene valores discretos en cada punto de muestreo. Una señal analógica presenta fluctuaciones constantemente. En la siguiente figura podemos ver un patrón analógico representado con una onda sinusoidal junto a un patrón digital representado como líneas discretas. Fíjense, esta línea continua es una señal analógica, ¿sí? Una función seno. Ahora, si nosotros quisiéramos representar esa función seno de manera discreta, de manera digital, podríamos utilizar esta señal discreta que está con línea punteada, ¿sí? Como pueden ver, no es la misma señal, se parece, tiene la misma tendencia, pero tiene diferencias. Con el microcontrolador lo que se hace es aproximar una señal análoga por medio de pequeños cuadros rectángulos digitales, como puede apreciarse en la figura de encima. Entre más resolución tenga nuestro microcontrolador, más pequeños pueden ser los rectángulos que se forman y más aproximada puede quedar nuestra señal analógica. O sea, nosotros podemos tener señales digitales que en este caso, en el de la imagen, se ve distinta a la analógica. Pero si mejoramos nuestra resolución, la resolución, ya vamos a ver, resolución y frecuencia de muestreo son dos cosas importantes. Si mejoramos nuestra resolución y nuestra frecuencia de muestreo, podemos hacer que esa señal se aproxime bastante a la señal analógica base. La forma más común de digitalizar una señal, o sea, de pasar una señal analógica a una señal digital, es mediante un procedimiento llamado muestreo. ¿Qué es el muestreo? Muestreo es cuando nosotros en un determinado momento del tiempo tomamos un valor determinado, un valor instantáneo en ese momento. O sea, por ejemplo, fíjense en esta señal que está gris, esa es una señal continua y yo la voy a muestrear. ¿Qué significa muestrear? Voy a tomar distintos valores. Por ejemplo, en este punto, en 0, vale 0. En este punto 1 vale, no sé, 5. En este punto 2 vale 7. En este punto vale 5 y así. Voy muestreando, voy tomando distintos valores instantáneos de mi señal analógica. En base a ese valor instantáneo, en base al muestreo que tomo, se elige un valor, el valor digital más aproximado, el que está más cercano. Y ese valor se mantiene durante un determinado tiempo hasta el próximo muestreo. Por ejemplo, fíjense, en este caso coincide, ven el mouse ustedes, ¿no es cierto? Sí. En este caso coincide que están en cero los dos. Bueno, y ahí se mantiene en cero durante un determinado tiempo. Vuelve a muestrear y fíjense que acá ya no es igual en este punto. Acá en digital vale 4, pero en analógico capaz que vale 4.2, ¿sí? Posiblemente por ahí. Pero toma el valor más cercano, 4.
lo mantiene durante un determinado tiempo y vuelve a muestrear. Cuando muestre acá, le dice, esto vale 5.5. Bueno, y el valor más cercano es 5. Queda en 5 durante un determinado tiempo, y así. Muestrea un valor spot, toma el valor digital más cercano, el valor discreto más cercano a ese punto. A veces puede ser más cercano o, o el que sea menor o igual que ese valor, y lo mantiene durante un tiempo. Aquí es importante destacar dos cosas. Las señales analógicas tienen valores infinitos en los dos ejes de la función. Esta señal analógica que está con línea gris tiene valores infinitos en los dos ejes. ¿Qué significa en los dos ejes? Estoy hablando del tiempo, el eje del tiempo, el eje X, y en amplitud el eje Y. Infinitos quiere decir que yo puedo calcular este valor con la precisión que a mí se me ocurre, ¿sí? Quizá ahí valga 4.0543, no sé, un número infinito, y ese es el valor. Y un pequeño movimiento, por más leve que sea, también tiene un valor distinto. Entonces tengo infinitos valores en el eje de la amplitud, pero también tengo infinitos valores en el eje del tiempo. Porque yo podría tomar fracciones de tiempo muy pequeñas, digamos, y el valor va a cambiar en amplitud probablemente. Pero cuando hablo de señales digitales, las señales digitales tendrán valores finitos. Finitos quiere decir que son pocos, no pocos, pero sí que los conozco, tanto en el eje del tiempo como en el eje de amplitud. Acá en la señal discreta puede tomar estos valores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Esos son los valores posibles. Y en el tiempo también son finitos. Fíjense en que acá el tiempo me lo marca la frecuencia de muestreo. Cada vez que yo muestreo, mantengo el valor. Entonces son valores finitos. Y acá hay dos, dos temas muy importantes cuando hablamos de señales digitales. Uno es la resolución de la señal digital, que me estoy refiriendo a qué tan precisa puede ser mi señal en el eje de las Y. O sea, cuántos valores puedo tener acá posible, mi señal digital estoy hablando. Y también vamos a hablar de frecuencia. ¿Qué tan rápido puedo muestrear mi señal digital? Esos son las dos características más importantes de una señal digital. La resolución, que me dice qué tan limitado, qué tan poderosa es mi señal en el eje de las Y, y la frecuencia, que me habla del eje tiempo o el eje de las X. Fíjense en esto. Yo acá tengo una señal, en el primer gráfico tengo una señal analógica que es una función seno. A esta señal yo la voy a digitalizar con esta frecuencia de muestreo. Fíjense, es un tiempo, no sé qué tiempo será, y con esta amplitud, con esta resolución en el eje de la amplitud. Pero también a esa misma señal la puedo digitalizar con una mayor resolución en bit. O sea, puedo darle más valores en el eje de la amplitud y también tomar datos más seguidos, o sea, aumentar la frecuencia de muestreo en el eje del tiempo. Las dos señales que veo acá son digitales, pero las dos señales son distintas entre sí, porque tienen distinta frecuencia de muestreo y tienen distinta resolución en bits, resolución en amplitud. Esta es una señal analógica y estas dos son digitales, pero son distintas entre sí estas señales digitales. Esta sería una señal digital de baja calidad y esta una señal digital de mejor calidad que esta, por lo menos. Entonces, fíjense en cómo esta señal de 8 bits, por ejemplo, que 8 bits significa que tengo 255 valores posibles.
en el eje de la amplitud. ¿Sí? 2 a la 8 son 255. 256 es por eso, de 0 a 255 los valores posibles. Ahora, si tomo 20, fíjense en cómo se ve como cuadrada, como pixelada, diríamos nosotros. Pero esta, si esa misma señal la digitalizo con 24 bits de resolución, son 16 millones de valores posibles. 16 millones y pico de valores posibles. Se parece mucho más a la señal analógica, ¿sí? Es más parecida, es más fiable. Ahí están, según la cantidad de bits, la cantidad de valores posibles en el eje de las X. Fíjense, en 8 bits, 256. Nosotros cuando veamos el PIC van a ver que el modelo que nosotros estamos utilizando tiene dos opciones de resolución. O en 8 bits, 256 valores posibles, o en 10 bits, 1024 valores posibles. Entonces, mientras más alta sea la resolución, la señal digital es de mejor calidad, ¿sí? Tiene mejor calidad. Ahora, ¿por qué hoy todo se está digitalizando? ¿Por qué es mejor tener una señal digital que una señal analógica? Y acá pueden que, prender su micrófono y comentar. Sí, Mancilla. porque es mejor la transmisión de datos, o sea, transmitirla, enviar. Bien, muy bien. Es mucho más fiable enviar una señal digital que una señal analógica. Aunque esta señal analógica parece muy exacta y muy real, digamos, cuando yo envío esta señal por un conductor, por un cable o por una antena, esta señal va a captar ruidos, ¿sí? De distintas frecuencias que me van a deformar mi señal original. Es como cuando veíamos la tele hace 15 años atrás y movíamos la antena para qué, para que se vea menos nublado, más nublado. Bueno, ahí le estábamos quitando ruido, porque la señal que me llegaba tenía ruido, tenía otras frecuencias que se me metían en el medio de mi señal y la hacían impura, la hacían de mala calidad. En cambio ahora con las señales digitales, sí, Interferencia. interferencia, muy bien, ruidos, interferencia. Con las señales digitales para enviar y recibir datos, las señales se vuelven mucho más confiables. ¿Por qué se vuelven más confiables? ¿Qué pasa si le hago ruido a esta señal? En realidad las señales digitales yo no las voy a enviar de esta manera, en amplitud. Yo la voy a enviar en forma de datos. Disculpe. La voy a enviar en forma de datos. Entonces le voy a decir, en este punto la señal vale 0. En este punto la señal vale 2. Pero para decirle 2, no le mando un voltaje de 2 voltios. No, le mando 2 en forma de datos, como binario. Siempre voy a enviar trenes de pulso, ¿sí? Unos y ceros a distintas velocidades que me permiten transformar eh, mis señales digitales en tren de pulso, en cadena de datos, ¿sí? Entonces, un pulso es mucho más inmune al ruido que una señal analógica. Por eso las señales digitales, la ventaja que tienen es que se transmiten con mucha mayor fidelidad que una señal analógica. Oh, quiero mover esto. Bueno, la resolución se determina por los bits disponibles y el muestreo se determina por la frecuencia o por la velocidad con que se toma un valor. ¿Sí? Eso es lo que venimos hablando. Ahora, un conversor analógico a digital, el ADC en el PIC, me convierte la señal análoga en un número digital, en un número binario. O sea, me va a convertir un voltaje, vamos a ver que eso es de 0 a 5 voltios, en un número binario.
el número ese con el que me convierte es proporcional a la señal análoga que yo puse en mi entrada. Por ejemplo, en el caso del microcontrolador PIC16F877A, el conversor analógico a digital tiene 10 bits. 10 bits eran 1024 valores posibles. Y la señal análoga de entrada puede estar entre 0 y 5 voltios. Ahora, no solamente puedo tener valores entre 0 y 5, también puedo achicar ese margen porque el mismo conversor analógico digital tiene dos niveles de referencia, BDREF positivo y BDREF negativo, que me indican entre qué valores será la señal análoga de entrada. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, está bien, el PIC me lee de 0 a 5 voltios, pero en realidad mi señal está entre 2.5 y 5 voltios. Nunca está en menos de 2.5 ni nunca más de 5 voltios. Entonces lo que hago es darle dos valores de referencia, 2,5 y 5. Le digo, menos B de referencia, el 2,5 sería como la base, y el valor más alto posible es 5 voltios. Cuando yo hago eso, divido mis 1024 valores posibles en menos voltios, ¿se entiende? En la mitad en este caso. Entonces mi señal, mi conversión de analógico a digital es el doble, tiene el doble de resolución. Ahora, algo que tengo que tener en cuenta es que el voltaje mínimo diferencial es de 2 voltios. O sea, la diferencia entre V de ref positivo y V de ref negativo no puede ser menor a 2 voltios. No puedo decirle al PIC, bueno, yo tengo una señal que va de 0 a 1 voltio. No es posible ese rango de trabajo. En todo caso, la pondré de 0 a 2 voltios, si quiero, y bueno, yo sé lo mismo que va a estar entre 0 y 1, pero no puedo configurarlo entre 0 y 1 voltio. Con 10 bits, el mayor número binario que se puede tener es 1024. Por lo tanto, la resolución del conversor analógico digital está dada por esta fórmula. La resolución es igual a la B de referencia positiva menos la B de referencia negativa o GND es lo mismo, dividido en 24. En el caso de que sea 0 y 5 voltios, la resolución es 5 voltios dividido en 1024, o sea, 4.8 milivoltios. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tenga 0 voltios, mi valor digital va a ser 0. Cuando tenga 5 voltios, el valor digital va a ser 1111, que es 1023. Ahora, cuando tenga, por ejemplo, 9.6 milivoltios, 9.6 milivoltios son dos escalones de mi conversor, el número digital va a ser 000010, o sea, un 2 en binario. ¿Me siguen hasta acá? Cada 4.8 milivoltios que varíe mi señal de entrada, mi conversor analógico digital va a sumar un 1 a mi número binario. Entonces, por ejemplo, para 2,5 voltios, que es justo la mitad, mi conversor analógico digital me va a mostrar el valor 1,000000, porque es justo la mitad del que sería como el 512, ¿sí? Sería el 512. En el PIC están definidos para el módulo analógico a digital, el PIC, el 877A, están definidos para el módulo analógico digital los puertos A y E. Justamente están todos bien juntitos físicamente. Fíjense, está desde el RA0, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5.
son los seis pines del puerto A, RE0, RE1 y RE2, los tres pines del puerto E, todos juntos son 9 pines en total, y todos estos son mis señales analógicas de entrada posibles. Ya vamos a ver que hay muchas maneras distintas de configurarlo, pero están todas ahí en el PIC, entre el puerto A y el puerto E. El compilador C, en el compilador C, las funciones para manejar, se ve horrible esa imagen, para manejar el convertidor analógico digital son las siguientes. La primera es setup ADC-ADC y modo. Y dentro de modo tenemos dos opciones. ADC off, o sea, el conversor analógico digital apagado directamente, o ADC clock internal, que quiere decir que va a funcionar mi conversor analógico digital en la frecuencia de trabajo puede funcionar en la frecuencia con una frecuencia base que es la del oscilador, el interno, el reloj interno. Ahora, hay otra palabrita otra instrucción para configurar que es setup ADC ports. Y acá valor, y dentro de valor pueden ir todas estas que están acá. Se ve muy fierito ahí, pero bueno. La primera dice, por ejemplo, al análogo. O sea, todas las patas analógicas. Eso quiere decir. Y tenemos 8 patitas completamente, todas como entradas analógicas. Y va a funcionar entre 0 y 5 voltios. Después tenemos, por ejemplo, bueno, ahí no se nota nada, pero vamos a ver esta que dice acá. AN6, AN7, dice así. No, AN0, AN1, BSS y BREF. Ese es cómo se escribe. Y eso significa AN0, que es la patita RA1 como analógica, AN1, que es la patita RA1 como analógica, y después tenemos eh, la B de referencia positiva en la patita AN3. Fíjense que la B de referencia negativa, esa siempre va a ir en RA2. Perdón, sí, normalmente va a ir ahí. Lo que le quería decir a esto, en la patita RA4 no puede ir, no es una entrada analógica esa. Fíjense que tenemos RA0, RA1, RA2, RA3, todas estas analógicas, posiblemente analógicas, y después saltamos a RA5. RA4 no es posible ponerlo como analógico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí va conectado el timer, en el caso que use un timer externo. Ven que acá dice RA0, RA1, RA2, RA3, RA5. La RA4 no está disponible como puerto analógico. Por eso son 8 patitas y no 9. Después tenemos la opción Set ADC Channel. Y ahí pongo el canal. ¿Por qué? Porque el PIC yo no puedo leer varias señales analógicas al mismo tiempo. Tengo que hacer una sola a la vez. Entonces, cada vez que yo quiera leer una entrada analógica, voy a decir habilitar o set prender el ADC channel y le voy a decir cuál ADC channel, el AN0, el AN1, el AN2, el que yo elija, pero tengo que especificarlo. Cuando lo pongo ahí, lo que voy a tener que hacer, no les puse nada de esto, pero hay algo importante que tiene el módulo conversor analógico digital y es que tiene un retardo
para la lectura. O sea, para poder transformar ese valor en analógico a digital, el PIC necesita un tiempo mínimo que está en el orden depende de la frecuencia del reloj, pero en el orden entre los 10 y los 20 microsegundos. ¿Sí? Ese tiempo necesita para esperar, cada vez que yo seteo el ADC channel en un canal, tengo que esperar ese tiempo antes de leer el valor. Si no, no lo voy a poder leer. Entonces, habilito el canal que voy a leer, es- hago un pequeño delay, ya lo vamos a ver en un ejemplo, y después obtengo el valor. Valor igual a RIAD ADC. Ahí obtengo el valor, donde es un valor entero acá está mal, de 10 bits según la directiva. Puede ser hasta 16, depende del modelo del PIC, pero en este caso va a ser de 8 o de 10 bits según lo que haya elegido antes. Con esta instrucción, device ADC igual a, puedo poner 8 o 10, en el caso nuestro vamos a seleccionar cuántos bits podemos hacer. Fíjense en que esto es la hoja de datos del PIC 16F877A, y ahí te dice que tiene, entre todas las opciones, todos los módulos internos que tiene un convertidor analógico a digital multicanal de 10 bits. Esa es la especificación. Entonces, vamos a ir a un ejemplo. Dice el ejemplo, lectura de una tensión analógica por el canal AN0, mostrar el valor por el display LCD. Entonces, yo voy a poner una señal analógica de 0 a 5 voltios en la patita, en el canal AN0, que va a ser la patita RA0, y tengo que mostrar el valor en números enteros que me transformó el conversor analógico digital, y además el voltaje. Yo voy a hacer una transformación para que ese valor 511, el valor que se guardó en el conversor analógico digital, lo pueda transformar a voltaje. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, díganme si ven la pantalla. Sí, sí se ve, profe. Vamos a abrir el Pixel Compiler y ahora lo vamos a escribir. Vamos a ir escribiendo el programa mientras vamos resolviendo el problema. ¿Les parece? Sí, No lo profe. armé al texto acá, sino que lo vamos a hacer en vivo y directo. A ver. Bueno, se me tildó el Pixel Compiler. Ahí está. Bueno, y hice lo que yo les digo que no hagan, que dejé uno abierto, así que tienen que cerrarlo, volver a salir del programa y volver a abrirlo. Acuérdense de eso. Si ustedes abren el PIC y van a hacer un programa nuevo o compilar uno que ya tienen y les abre ya un programita, tienen que cerrar la pestaña y volver a abrir. Ahí ya lo hicimos. Bueno, para crear un nuevo archivo me voy a ir a File, New,
source file. Y vamos a poner conversor analógico digital. Prueba. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es decir, ¿qué PIC vamos a usar? Include 16F877A.H. Fuse. Perdón, me olvidé el Fuse. XT no watchdog timer. Use delay clock igual a 4 MHz. Vamos a poner device Puto 2. ahí lo borré. Device ADC igual a 10 y vamos a usar un display include lcd.c. Bueno, hasta ahí creo que vamos. Voy, mine, abro y cierro ya, paréntesis y ahora sí abro la llave. Y empezamos con mi programa principal. Yo voy a usar un int 16 para guardar el valor que obtenga del conversor analógico a digital y le voy a llamar conversión. Y una variable float que le voy a llamar voltaje para poder convertir ese valor que va a ser entero, el de la conversión, convertirlo a un valor decimal. Vamos a setear setup ADC. Vamos a poner ADC internal. Setup ADC ports. Acá podría poner AN0 solamente o OR analog. Bueno, vamos a ver si nos salen algunos errores. LCD init y vamos a hacer un while 1 set ADC channel voy a poner el canal 0 delay vamos a ponerle 20 microsegundos. Bueno, hasta ahí hicimos entonces. Las directivas de preprocesamiento, lo nuevo que no habíamos visto hasta ahora es esto, device ADC 10, donde estoy eligiendo cuál va a ser la resolución de mi conversor analógico a digital. Include lcd.c, inicio mi función principal, void main, creo dos variables que voy a usar para mostrar, una donde voy a guardar el valor de la conversión y otra donde voy a pasar ese valor entero que va a ser entre 0 y 1023, lo voy a pasar a un valor de voltaje que va a estar entre 0 y 5 voltios. ¿Sí?
Entonces, después seteé el ADC como ADC internal. ADC, esto acaba clock internal. Clock internal. Setup ADC ports al analog LCD init y pongo un while 1. Eso se va a repetir siempre. Entonces, después de esperar 20 microsegundos, voy a decir conversión igual a read ADC. Y voy a pasar ese valor de conversión a un valor de voltaje. En este caso, ¿cuánto dijimos que valía cada escaloncito del voltaje? 4 4,8 milivoltios. milivoltios. Entonces vamos a decir voltaje igual a conversión por 0,0048. ¿Está bien? 4,8 milivoltios. ¿Sí? Y ahora voy a mostrar en el LCD printf lcd put c. Acá ponía coma, abro las comillas. Lo primero que hago es barra F para borrar todo el LCD. Y voy a escribir ADC igual por ciento. Y este es un... Podría poner por 104 para que siempre me respete las 4 posiciones. LD, porque es un entero largo. Cierro mis comillas, coma. ¿Y qué variable voy a mostrar ahí? Bueno, la variable conversión. De vuelta, print f lcd-put c, coma, abro las comillas y pongo barra n para bajar al segundo renglón y voy a escribir voltaje igual a por ciento. Y acá yo podía poner cuántos valores antes y después de la coma, ¿se acuerdan? Entonces voy a poner 1.3. ¿Por qué puso N, profe, antes de vuelta F? Barra N, ¿se acuerdan que era para pasar a la posición 2.1 del display? En el caso que sea, bueno, en cualquier display en realidad. Entonces este sería el segundo renglón, me voy al segundo renglón para escribir abajo. Para eso pongo. Si yo no pongo barra N, me lo va a escribir sobre lo que ya escribió antes. ¿Se entiende? 1.3 F, porque es un float. Cierro mis comillas, coma, y acá tengo que escribir la variable voltaje. Punto y coma. Le vamos a dar un delay. ms de, no sé, 150 milisegundos para que no me esté constantemente haciendo eso. Y cierro mi llave del while. ¿Me falta cerrar algo más? Tengo otra llave del void my. Esta no está cerrada. Fíjense si yo compilo ahí. Acá puedo emitir otros errores, pero seguro que me va a tirar. Me sale un montón de errores. Eh, Acá me dice que Está está esperando todo mío, una declaración.
Bueno, acá me falta una llave, ese sí. Y además, a ver, me dice expecting a... Ah, puede ser que este tenga que estar definido antes. Vamos a ponerlo arriba, vamos a cumplir de vuelta. Ahora sí. Bueno, fíjense en que yo tuve que elegir la cantidad de bits antes de los fusibles y antes del... me parece que sobre todo es con respecto al clock que elijo. Vamos a probar si quiero. Control X, vamos a pegar acá. Hay que probar esto. Bueno, ¿ven? Fíjense, si el device ADC igual a 10 está después de la declaración del reloj, no compila. ¿Sí? No lo compila. Me tira un error. Que me dice que está esperando una coma, no sé, un paréntesis, pero no, no es ese el error. El problema es que tiene que estar definido antes. Entonces ahora compilo de vuelta y ya está. Bueno, vamos a ver si funciona. Vamos al Proteus. Vamos a poner acá. Para que les pueda seguir viendo la cara. A ver, Isis. La cara de Leo, que está súper entretenido. ¿No es cierto, Leo? Sí, profe, sí. Ya estaba Bueno, dormido. Estoy tomando unos mates. sí. Falta que convides uno nomás. ¿Llevan No, pues, a, ¿Llevaban a la universidad el mate o no? sí, Sí, don Braco, el fe ya. los bracos, sí. Ah, Braco. Mate amargo. Creo que este es el potenciómetro. ¿Qué más me falta? Eh, Cell. Display. LM032. Bueno, creo que nada más. Vamos a ver. Vamos a poner mi pic por aquí. Vamos a poner una batería por ahí. Un potenciómetro por acá. Esta batería la vamos a poner en 5 voltios. Y este potenciómetro va a ir a R a 0, donde está N0. Y tengo que conectar del otro lado el display. Esto ahí. Y esto iba. Así iba. Ya me olvidé.
No, empiezo desde el 0. Esto va acá, esto va acá, este va acá. Bueno, vamos a poner 4 MHz. Vamos a cargar nuestro programita. Que estaba... Sistemas digitales. CAD prueba. Bueno, vamos a ver si funciona esto. Bueno, sí funciona, pero no muestra la diferencia. Esperen, ya vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Será que no está conectado? Me parece que me Si falta lo una... aprobo del otro lado, ¿no tiene que funcionar? ¿Sí o sí? Esperen, que me parece que me falta una más. Ya vamos a probar. Ground. Ahora sí. Vieron que faltó una más. ¿Saben por qué? Miren, les voy a explicar por qué me di cuenta que faltaba la más. Miren si yo pongo a andar ahí mi programa, cómo se ve este punto. En azul. Ahora, está por encima del 50%. En realidad, cuando está por encima de 1 voltio, creo que ya lo muestra como rojo. Pero algo está pasando que no me muestra los voltios ahí. Entonces, porque necesita la misma masa que el circuito. Porque esto es una batería. Está lejos, está separada del circuito del PIC. El PIC, aunque ustedes no lo vean acá, está conectado a masa. Siempre está conectado a masa y a 5 voltios. No tiene los pines de masa y de alimentación de 5 voltios. Pero internamente está conectado. Entonces, cuando yo pongo acá la masa, fíjense en que ahora me lo muestra como rojo. O sea, ahí ya hay un voltaje. Y cuando está abajo, fíjense que lo muestra como gris. Y cuando está en 0 lo debería mostrar en azul. Ahí está, ¿ves? Está en azul. Entonces acá, ¿qué me dicen? El ADC está en el valor 72 y el voltaje es 0,345. Vamos a ponerle, a ver, un instrumento. ¿Dónde está el instrumento? Aquí. Le vamos a poner un DC voltímetro acá. Y vamos a comparar. 0,35, bien, 0,345. 2,35, 2,38. Me voy hasta 5. Ya ven que no me va a mostrar 5. ¿Por qué? Porque para que me muestre 5 me faltan un par de numeritos. En realidad 1024 por 4,8 debería ser más cerquita ahí. Pero lo mismo le va a faltar siempre un poquito. Pero fíjense en cómo funciona, ¿ven? Lo convierte al valor analógico en un valor digital. Este valor, este número, 890. Y ese valor yo lo puedo transformar en voltios, ¿sí? ¿Me entienden o no? ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí?
¿Les parece muy difícil? Parece que no. Hay que Parece que hacerlo, no. ¿no? Bien, bien. Esa fue inteligente esa respuesta. Parece que no. Difícil no puede parecer, pero bueno, después hay que hacerlo. Bueno, pero lo bueno es de que este tema les abre, ustedes se van a dar cuenta, les abre muchas posibilidades, muchas cosas por hacer, eh, porque en muchos de los proyectos que intenten hacer van a necesitar un conversor analógico a digital. Por eso este tema es tan importante. El práctico que les voy a dar unas 2 semanas por lo menos para que lo trabajen, es el siguiente. Dice, diseñe un programa que sea, vamos a usar 2 temas importantes que vimos hasta acá, en realidad 3 temas. Diseñe un programa que sea capaz de leer 5 tensiones de 0 a 5 voltios, conectadas en el puerto A y que calcule el valor y lo muestre por pantalla. Acá ya puse un error, pero ya lo voy a corregir. El PIC mostrará un solo valor a la vez. El valor a mostrar se selecciona a través de un pulsador, o sea, voy a tener un solo pulsador conectado a B0 y cada vez que presione B0 voy a medir la siguiente tensión, la siguiente tensión, la siguiente tensión. Cuando llegue a NAC, el primer valor a mostrar sería a N0. ¿Cómo voy a hacer eso? Mediante una interrupción se salta el siguiente puerto, la interrupción externa, ¿sí? RB externa. ¿Se acuerdan? Vimos ejemplos de esa interrupción. Usando esa interrupción, lo que yo voy a hacer va a ser moverme de puerto del ADC. Entonces, primero voy a mostrar el valor a N0. Cuando yo prenda el PIC, me tiene que mostrar el valor en voltaje de N0. Si presiono B0, me va a mostrar a N1 y así sucesivamente. Una vez que llegue a N4, que acá les voy a aclarar porque si no se pueden confundir, este va a ser RA5 en realidad. ¿Se acuerdan que el RA4 no es una patita que tenga el conversor? Entonces voy a pasar RA0, RA1, RA2, RA3, RA5. Pero en el programa en realidad es el canal 4. Canal 0, canal 1, canal 2, canal 3 y canal 4, que es la patita RA5. Este sí coincide, este también coincide, pero la última no va a coincidir. Una vez que llega a N4, el canal 4 del conversor analógico digital, la próxima vez que presiono B0, se vuelve al valor de AN0. ¿Se entiende el problema? Bueno, la configuración, acá voy a usar entonces, a ver, Matías, creo que él, te voy a silenciar, no sé si quieres decir algo, Matías. No, no, profe, está bien. Ah, no, porque estaba haciendo eco, por eso. Bueno, entonces vamos a usar interrupción por RB0 más la conversión analógico digital. Estos 2 temas, y con esos 2 temas, más el LCD que también tenemos que usar, vamos a resolver este problema. Entonces la configuración debe ser device ADC igual a 10 y ya les doy la configuración de la parte del conversor analógico digital, estas 2 sentencias, setup ADC ports al analog y setup ADC clock intern. ¿Sí? Ya alguno ya lo pensó y ya capaz que antes que me acueste esta noche me manda resuelto el práctico, me parece. Leo lo veo con ganas de resolverlo antes de acostarse, ¿no es cierto, Leo?
Yo estaba pensando en pegarse un tiro, Hasta profe. que prende y enciende un LED, profe, me pone a hacer. Sí, es fácil, es fácil. Tienen las herramientas para hacerlo, lo tienen. Morales me dice, Bush.